¿Alguna vez has visto cómo una sala entera se queda en silencio porque alguien que nunca debió haber sido escuchado, por fin, tiene la oportunidad de hablar? Hoy entrarás en el Gran Casino de Zaragoza, un lugar donde el brillo de los cuellos almidonados ocultaba la historia de quienes los confeccionaron. Y serás testigo de la noche en que una planchadora anónima revolucionó el casino con un simple sobre rojo. Prepárate para descubrir cómo un método sencillo, nacido entre el vapor y el carbón, dejó al descubierto el orgullo de toda una ciudad. Si te gustan las historias reales que la historia intentó ocultar, inscríbete ahora y acompáñame. Aquella mañana en Zaragoza, Arturo despertó como cualquier otro día de primavera, pensando que sería otro baile del casino que observaría desde lejos. Se levantó a la misma hora, cruzó el silencioso apartamento lleno de plantas bien cuidadas y maquetas ordenadas. Todo en su sitio, todo predecible como a él le gustaba. Al pasar la mano por su chaqueta ya extendida sobre la silla, pensó rápidamente en su esposa, que ya no estaba allí para arreglarle la corbata, y este pensamiento le llegó con sequedad, casi como un estornudo que intentaba reprimir. Bebió su café a pequeños sorbos, mirando por la ventana el tranvía que pasaba, observando los rostros cansados de las obreras que volvían de los talleres, con las manos ásperas ocultas bajo los chales. Siempre veía a esas mujeres, pero ese día algo se le quedó grabado en la cabeza, como una pregunta que no terminaba de formularse. Aún así, cogió el sombrero, miró su reloj de bolsillo y salió, con esa actitud reservada de quien piensa que lo máximo que puede hacer es no molestar a nadie. De camino al Gran Casino, saludó a dos conocidos con un leve gesto, escuchando comentarios sobre el baile, sobre los impecables cuellos, sobre cómo Zaragoza sabía presentarse bien. Por fuera, parecía formar parte de ese mundo. Por dentro, cargaba con un vacío que se había vuelto rutinario, como si todo se redujera a mantener las apariencias. No tenía ni idea de que ese mismo día esa fachada se resquebrajaría ante todos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Camila llevaba horas despierta entre el vapor y el olor a almidón caliente. En el pequeño taller de San Pablo, la plancha pasaba con firmeza sobre el encaje y ella contaba mentalmente los segundos de cada planchada, como quien sigue una receta improvisada. El cuaderno de fórmulas yacía abierto sobre una mesa, improvisada, manchado de almidón y con números garabateados junto a pequeñas palabras que solo ella entendía, porque aquel método era mitad ciencia, mitad supervivencia. Su abuela dormitaba en la silla junto a la ventana, con una bufanda sobre el regazo, y Camila la vigilaba de vez en cuando para asegurarse de que respiraba bien. Ya había separado los cuellos del casino, cuidadosamente guardados en papel limpio, como si fueran mucho más valiosos de lo que se pagaba por ellos. Aún así, en el fondo la atormentaba un miedo persistente, casi automático, el miedo a que alguien señalara un defecto solo por provenir de las manos de una humilde planchadora del barrio. Cuando ató el paquete con un simple cordel, respiró hondo y pensó en el concurso de artes útiles, en la carta que aún no había llegado y en lo bien que le vendría que alguien importante se tomara en serio su trabajo. Pero ya se había acostumbrado a no esperar mucho, así que apartó ese pensamiento, cogió el paquete y se arregló el pelo recogido, asegurándose de que su vestido estuviera limpio, aunque fuera sencillo. Salió a la calle con la plancha aún caliente en las manos, sin imaginar que ese sería el día en que pronunciarían su nombre en un salón al que siempre le habían prohibido la entrada. Llegó al salón principal del Gran Casino al atardecer, cuando las farolas ya estaban encendidas y comenzaban a proyectar ese resplandor amarillo
que hacía que todos parecieran más importantes de lo que realmente eran. Arturo caminaba despacio, observando los levitas oscuros, los guantes blancos, el encaje almidonado que ceñía los cuellos de las damas y ondeaba cuando giraban el rostro para saludar. Conocía esa coreografía social al dedillo, y precisamente por eso no sentía que participara en ella, solo una rutina que ya no le conmovía en absoluto. Saludó a un colega del consejo, escuchó un comentario a medias sobre los excelentes cuellos de este año y echó un vistazo rápido al guardarropa, donde las criadas doblaban capas como si fueran invisibles. Fue allí donde su mirada se posó involuntariamente en Camila, que aún no se había percatado del revuelo que se desataría en pocos minutos. Entregaba el paquete de cuellos con respeto y discreción, como si intentara ocupar el menor espacio posible en un lugar que claramente no estaba hecho para ella. Arturo lo percibió de una forma extraña, como si un viejo peso hubiera cobrado forma. Algo le dolía porque aquella escena le recordaba silenciosamente a su esposa inclinando la cabeza ante los hombres que creían saber más que ella en el hospital, incluso cuando no era así. Apartó la mirada, pero la sensación persistió, como si lo hubieran pinchado desde dentro sin previo aviso. La confusión surgió tan rápido que nadie entendió bien lo que ocurría, y quizá por eso dolió tanto. La encargada del guardarropa abrió el paquete de cuellos como si esperara encontrar algún defecto, y en apenas 2 segundos frunció el ceño y alzó la prenda, arrugando la nariz. Dijo en voz alta con suficiente eco en el pasillo como para que la oyera, que la tela olía a calle, que la planchadora siempre traía cosas manchadas, que esas chicas tenían que aprender a disculparse. Las risas llegaron como flechas, secas, rápidas, incómodas incluso para quienes reían, pero eso nunca detuvo a nadie allí. Camila se quedó inmóvil, mirando el cuello que ella misma había planchado con un cuidado casi maternal, y fue como si todo el vapor caliente del taller se hubiera congelado en su interior. Arturo lo vio. Vio cómo apretaba un dedo contra el otro, intentando no temblar, y algo en él se quebró. No podía explicarlo, pero era como si viera una escena que ya conocía de otras vidas, de otros silencios que él mismo había dejado pasar. Y fue justo en ese momento, cuando la habitación aún se envenenaba a sí misma, que la puerta se abrió de golpe y entró el mensajero del ferrocarril con el sobre rojo, transformando el ambiente como si hubiera apagado la música sin tocar nada. El mensajero entró sin aliento, aún con polvo adherido a los pantalones, y se detuvo justo donde comenzaba el mármol impoluto. No esperaba que aquella multitud de levitas se volviera hacia él al instante, pero estaba capacitado para entregar lo que debía. Así que sujetó el sobre con ambas manos y pronunció lo que sabía. Dijo que provenía de la Real Sociedad de Fomento Industrial, con un sobre con sello y registros rojos, dirigido a una tal Camila Esquivel. El nombre tan extraño en aquel lugar hizo que la sala se detuviera por un segundo, como si se hubiera producido un pequeño cortocircuito en la mente de todos. Algunos miraron a su alrededor, esperando que se tratara de alguna dama de provincias que llegaba tarde al baile. Otros rieron entre dientes, pensando que el mensajero se había equivocado de lugar. Camila sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que por un momento pensó que alguien la oiría. Sabía que participaba en el concurso, pero nunca imaginó que si algo salía de él, sucedería justo allí, en el centro del lugar donde la llamaban solo por su profesión. La supervisora torció los labios, molesta porque la atención se desviaba de ella, y soltó un comentario mordaz, preguntando si ahora hasta los obreros recibían cartas con sellos de lujo. Arturo, que se había detenido a observar, sintió que su cuerpo quería avanzar sin que él lo hubiera decidido conscientemente, como si algo antiguo en su interior hubiera despertado. Comprendió, de repente,
que aquel sobre era más que un simple papel, era una especie de prueba silenciosa sobre quién había decidido ser desde que se escondía tras el título de su puesto. Camila tardó 2 segundos más de lo debido en responder, porque intentaba creer que realmente era ella. Levantó la mano lentamente, casi incrédula, y cuando el mensajero repitió el nombre y miró hacia el armario, sintió todas las miradas posarse en su sencillo vestido, su cabello recogido, sus manos marcadas por el trabajo. Salió de detrás del mostrador como si cruzara un tribunal, sintiendo el suelo firme, pero su cuerpo demasiado ligero, como si pudiera tropezar con cualquier cosa. Tomó el sobre con la punta de los dedos, con tanto cuidado que parecía que el papel se iba a romper, y le dio las gracias casi en un susurro que se perdió en el aire. A su alrededor comenzaron los murmullos. Preguntaban qué podía haber hecho una metalúrgica para recibir una carta con ese sello insinuando favores. Coincidencias, una dirección equivocada. Arturo lo escuchaba todo, y cada frase parecía alejarlo un poco más de la cómoda posición de espectador neutral, la que había utilizado durante años para evitar comprometerse. El recuerdo de su esposa le inundó la mente. Recordó una tarde en que ella llegó cansada, relatando, sin ira pero con tristeza, que un director había ignorado una simple propuesta para mejorar la higiene del hospital, solo porque provenía de una enfermera. En aquel entonces, él solo la abrazó y le dijo, «Así son las cosas», como si el mundo viniera con un defecto de fábrica y no fuera su problema solucionarlo. Ahora, mirando a Camila con el sobre rojo en las manos, temblando levemente, se sintió avergonzado de su propio silencio. Fue en esa mezcla de vergüenza e impulso que respiró hondo, dio 2 pasos al frente y abrió la boca para pedir silencio, consciente de que, a partir de ese momento, todo lo que hiciera tendría consecuencias reales. Cuando Arturo pidió silencio, no lo pidió a gritos, pero parecía cargado de algo que ni él mismo podía explicar del todo. Su voz era firme, casi áspera, y esto sorprendió a quienes lo conocían como el hombre reservado que rara vez alzaba la voz. La gente se detuvo más por la sorpresa que por respeto automático, y fue en ese breve instante de silencio cuando se acercó a Camila y le sugirió, sin tocarla, sino de pie a su lado, que abrieran el sobre allí mismo, en el centro del salón. La encargada soltó una risa burlona, intentando recuperar el control de la situación, pero la risa se apagó al notar que los músicos habían ralentizado el vals y que varias personas comenzaban a girar hacia el centro de la sala. Camila respiró hondo, intentando no mirar a nadie, y deslizó con sumo cuidado el dedo por la solapa del sello rojo que llevaba grabado el nombre de la sociedad como si fuera un sello de autoridad que jamás se había imaginado tener en sus manos. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el leve crujido del papel, y cuando abrió la carta, sus ojos recorrieron las líneas con una mezcla de temblor e incredulidad. Camila no dijo nada durante los primeros segundos, no porque no quisiera, sino porque su cerebro parecía estar tratando de descifrar si el texto realmente se refería a ella. Arturo observaba cada uno de sus movimientos y ya sabía, incluso antes de oír una palabra, que la carta era demasiado larga para leerla en silencio. Lo sintió por la forma en que cambió su rostro, por cómo sus cejas se alzaron en un gesto de sorpresa contenida, y en ese momento supo que tenía que hacerlo público, porque allí, delante de todos, alguien que siempre había sido ignorada estaba a punto de ser reconocida. Camila por fin encontró su voz y murmuró algunas palabras de la carta, pero se le atascaron en la garganta antes de poder pronunciarlas por completo. Fue Arturo quien le pidió, sin alzar la voz, que le permitiera leer en voz alta, no para robarle protagonismo, sino porque se dio cuenta de que la
Emoción le impedía articular cada sílaba que intentaba escapar. Ella asintió, con ese leve movimiento de cabeza de quien tantea en medio de lo inesperado, y le entregó el papel como si aún estuviera caliente. Arturo leyó despacio, dejando que cada frase ocupara el espacio que merecía. Primer lugar en el concurso de artes útiles. Reconocimiento público de la técnica. Propuesta de contrato con el Hospital Provincial. Financiación para la publicación del folleto. Fue como si alguien hubiera arrojado un balde de agua fría a toda la sala. El tipo de silencio que surge cuando una verdad incómoda abruma un ambiente acostumbrado a fingir que se reconoce el mérito. Algunas señoras intercambiaron miradas de reojo, como si aquella victoria para una planchadora fuera una afrenta personal, mientras que otros hombres fruncieron el ceño, calculando el impacto que podría tener en sus negocios. Camila, en cambio, parecía contener la respiración, como si temiera que cualquier movimiento pudiera echarlo todo a perder. Arturo sintió un extraño escalofrío, una mezcla de orgullo e ira, porque estaba presenciando cómo una vieja injusticia salía a la luz allí mismo, en esa habitación que siempre había vivido de apariencias. Sabía que si dejaba que la escena continuara sin intervenir, alguien intentaría restarle importancia en un instante. Así que, antes de que nadie pudiera reaccionar, tomó la iniciativa y pidió que se detuviera la música, porque lo que estaba sucediendo allí era más importante que el vals. Los músicos, que nunca recibían órdenes directas de nadie más que del director, se detuvieron en seco en pleno vals, y este corte abrupto hizo que toda la sala sintiera que algo no estaba en marcha. La gente se sintió algo incómoda, ajustándose los guantes, tirando de sus cuellos, tratando de comprender por qué un conductor de tranvía le daba tanta importancia a una carta dirigida a un operador de tablón. Camila sostenía el sobre aún abierto entre sus manos, intentando no mostrar la carga emocional que contenía, pero Arturo notó el leve temblor en sus dedos. Él, que solía evitar cualquier gesto que llamara la atención, ahora se mantenía erguido con una extraña seguridad, incluso para sí mismo, como si la acción proviniera de un lugar que había mantenido oculto durante años. Dijo con voz clara, no alta, pero lo suficientemente firme, que la carta debía leerse con la misma atención que cualquier premio recibido por los miembros del casino. Las miradas se cruzaron a su alrededor, algunas indignadas, otras sorprendidas, pero nadie se atrevió a objetar en ese momento porque había algo en su postura que parecía inamovible. Camila, al darse cuenta de que no estaba sola, sintió una oleada de vergüenza y alivio recorrerle el cuerpo al mismo tiempo, como si la jalaran de dos lados opuestos. Una parte de ella quería desaparecer, otra, respirar hondo y levantarse, como ella misma había inventado para las noches en que el vapor le quemaba los brazos. Arturo vio claramente esa dualidad en su rostro, y por eso la miró fijamente durante unos segundos, no para apoyarla teatralmente, sino como diciéndole, «Quédate, yo me encargo del resto». Fue entonces cuando la supervisora, al darse cuenta de que perdía el control de la situación, dio un paso al frente e intentó cambiar las tornas con sarcasmo. Comentó en voz alta que un concurso no cambia el olor a calle en los cuellos, y algunos rieron entre dientes intentando recrear la atmósfera de humillación que también conocían. Pero por primera vez, Camila no bajó la cabeza de inmediato. Respiró hondo, como si sacara aire de algún lugar de su interior que siempre había estado sofocado, y alzó ligeramente la barbilla, no en desafío, sino con simple dignidad, de esa que no pide permiso. Arturo lo vio, y la indignación que había estado reprimiendo pareció tomar forma. Se giró hacia la supervisora y dijo, sin alzar la voz, que el casino decidiría allí si era un lugar de apariencia o de mérito. El comentario cayó como una piedra en el agua. Generó una rápida oleada que hizo que muchos se enderezaran,
porque todos sabían que iba dirigido a una persona en concreto. La supervisora intentó replicar, pero esta vez su voz sonó débil, como si ya no encajara con el ambiente que acababa de cambiar de temperatura. Y Camila, apretando la carta con más fuerza, comprendió, quizás por primera vez, que ese día ya no estaría dominado por las risas de siempre. Arturo respiró hondo, sintiendo como su corazón se aceleraba, como no recordaba desde la muerte de su esposa, y supo que no había vuelta atrás al antiguo silencio. A partir de ese momento estaba comprometido, quisiera o no. Desde el momento en que Arturo dejó claro que aquello era una cuestión de mérito, la sala comenzó a moverse de forma distinta, como si la gente se hubiera visto obligada a mirar algo que siempre habían preferido ignorar. Algunos hombres mayores cuchicheaban entre sí, intentando comprender si aquello podría sentar algún tipo de precedente peligroso. Algunas jóvenes ya observaban a Camila con genuina curiosidad, como si estuvieran descubriendo una realidad que desconocían por completo. Camila, por su parte, luchaba por mantener el cuerpo en pie. Sentía el rostro arder, el corazón latiéndole con fuerza casi hasta la nuca y temía que cualquier temblor pudiera usarse en su contra. Pero, al mismo tiempo, la invadía una extraña sensación, casi nueva, de que quizá, solo quizá, lo que hacía con tanto esmero tuviera un valor real para alguien más allá de su abuela y los clientes invisibles de los talleres. Arturo lo observaba todo con aguda lucidez, percibiendo matices en las expresiones que nunca antes se había permitido notar. La sorpresa disimulada, la incomodidad apenas contenida, la arrogancia que se desmoronaba ante la luz de la verdad. Y fue en este estado de alerta silenciosa que extendió su mano abierta, señalando el centro de la habitación, y le pidió a Camila que se pusiera allí para que la carta pudiera ser reconocida oficialmente. Dudó un instante, no por vergüenza, sino porque la idea de ocupar físicamente un espacio que siempre le había sido negado le parecía demasiado absurda para ser real. Sin embargo, algo en la mirada de Arturo, algo firme y pausado, le infundió una seguridad que no provenía de la alabanza ni de la lástima, sino del respeto. Entonces, con pasos cortos, casi medidos en milímetros, caminó hasta el centro del mármol pulido y se detuvo allí, sintiendo que el círculo de gente a su alrededor era más grande que cualquier habitación en la que hubiera estado. La gente se apartaba un poco para dejarle espacio, pero no por cortesía. Era más bien un instinto de observar desde la distancia, como quien no quiere verse involucrado en algo que aún no comprende. Arturo se colocó a su lado, sin imponerse, pero creando una barrera simbólica entre Camila y las miradas que intentaban penetrar la calma que trataba de construir. Fue entonces cuando volvió a alzar la carta y releyó pasajes específicos, esta vez proyectando cada palabra de forma que no dejara lugar a malentendidos. Su nombre resonó en el salón y Camila sintió una mezcla de orgullo y temor recorrerle la espalda, como si por primera vez el mundo dijera en voz alta lo que durante años solo se había dicho a sí misma. El ambiente, él, que antes se había sentido tan cómodo en su arrogancia, ahora parecía iluminado por una verdad que nadie allí había pedido ver. Cuando Arturo terminó de leer la carta por segunda vez, la habitación ya no parecía la misma. El ambiente había cambiado de forma irreversible. Era evidente que algunos se sentían incómodos, como si se hubieran visto obligados a contemplar la maquinaria oculta tras sus propios lujos. Cuellos almidonados que no se sostenían solos, vestidos impecables que dependían de manos cuyo nombre preferían ignorar. La supervisora se cruzó de brazos, tensa, intentando mantener una pose autoritaria que se desvanecía a cada segundo.
Un proveedor de ropa, conocido por sus lucrativos contratos con el casino, entrecerró los ojos, calculando el impacto que esta noticia podría tener en su negocio y en el control que creía ostentar. Camila sintió esas miradas intensas como si le apretaran los hombros, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a enderezarse. Era una sensación tímida, casi cautelosa, pero real. El reconocimiento era innegable, palpable, sellado, inconfundible. Arturo notó el cambio en su cuerpo, mínimo pero presente. Y fue entonces cuando decidió que aquello no podía quedar en esa interpretación. Se volvió hacia los músicos y les pidió que esperaran. Luego, mirando al gerente del casino, sugirió que el salón habilitara un espacio para una demostración pública del método de Camila. Y la reacción inicial fue una mezcla de sorpresa e indignación. El gerente intentó disimular su resistencia, pero era evidente que la idea de que una mujer usara una cepilladora para demostrar su técnica en el salón principal resultaba casi una afrenta al orgullo de muchos de los presentes. Abrió la boca para negarlo, pero Arturo no le dio tiempo. Explicó que la misión del casino era impulsar la industria local, y que esta era industria pura, además de ser útil para instituciones como el Hospital Provincial. Algunos asintieron, más por vergüenza que por acuerdo, pero el argumento era demasiado contundente para ignorarlo. Camila observaba todo con una mezcla de incredulidad y aprensión. Era como si su cuerpo se debatiera entre avanzar y correr hacia la puerta, como siempre hacía cuando el ambiente se volvía demasiado pesado para una trabajadora. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y mucho menos en un lugar donde incluso respirar hondo parecía excesivo. Pero ver a Arturo hablar por ella sin paternalismo, sin dramatismos, simplemente exponiendo los hechos, despertó en ella algo que nunca antes había sentido allí. La sensación de que, por primera vez, no solo toleraban su presencia, sino que se veían obligados a reconocerla. Y aunque la tensión era palpable, una chispa de valentía comenzaba a brotar de su pecho, una chispa que, hasta ese día, sentía que no tenía derecho a sentir en público. El gerente del casino intentó retomar el control de la situación, ajustándose el chaleco con un gesto que delataba el nerviosismo que quería ocultar. Dijo que una demostración no era el protocolo, que el salón estaba preparado para el baile y no para experimentos de taller. Pero la frase no tuvo efecto. Era imposible no percibir el tono de desdén, y algunos intercambiaron miradas incómodas, como si por primera vez se dieran cuenta de lo común que era ese tipo de comentario allí. Camila sintió un vuelco en el estómago. Pero antes de que el miedo pudiera crecer, Arturo intervino de nuevo, explicando que su método preservaba las fibras delicadas y evitaba quemaduras en la seda, algo que nadie allí podía hacer con la misma precisión. Lo dijo sin alzar la voz, pero con una firmeza que dejaba claro que no pedía permiso. Afirmaba un hecho. La expresión del gerente se endureció, pero sabía que si objetaba sin argumentar, quedaría en ridículo ante todos. Así que tragó saliva y dijo que evaluarían la propuesta, intentando aplazar la decisión, como siempre hacían cuando querían que algo se estancara. Pero Arturo no le dio margen para eso. Dio un paso al frente y dijo que, puesto que el documento era oficial, la única opción coherente sería que todos vieran el resultado de la técnica allí mismo, esa misma noche. Y la sala reaccionó, no con aplausos, sino con un silencio sepulcral, de esos que hacen que las paredes se peguen entre sí. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza, casi con dolor, porque hasta ese momento solo había oído elogiar su técnica dentro del taller, en la cocina de su abuela o por parte de los humildes clientes del barrio. Nunca en una habitación iluminada por lámparas de gas, rodeada de gente que constantemente ignoraba el tipo de trabajo que realizaba.
Miró a Arturo con una mezcla de temor y gratitud, porque era evidente que él estaba poniendo su reputación en juego, en esa delgada línea entre la valentía y el escándalo. Y eso la afectó de una manera que nada tenía que ver con idealizaciones o fantasías. Era simplemente el impacto crudo de ver a alguien de un mundo tan lejano enfrentarse, para ella, al tipo de desprecio que se tragaba sola cada día. Tenía las manos frías, pero cuando Arturo le preguntó suave y pausadamente si se sentía capaz de demostrar el método, Camila simplemente asintió. No porque se sintiera segura, sino porque comprendió que había llegado el momento en que el miedo ya no podía ser el único principio rector. Y cuando asintió, algo en el ambiente cambió de nuevo. Un cambio más sutil, pero que Arturo notó. Era como si la sala misma hubiera comprendido que la historia estaba a punto de escaparse del control de quienes siempre la habían dirigido. Y eso, en forma extraña, le dio a Camila la fuerza para... Respiró hondo y se preparó para algo que jamás imaginó vivir. El gerente, consciente de que no podía detener la demostración sin parecer mezquino, le indicó a uno de los empleados que trajera una mesita auxiliar, de esas que se usan para colocar copas en las galas. Cuando la mesa estuvo en el centro, el contraste fue casi doloroso. Madera pulida, patas talladas, rodeada de seda, satén y perfumes caros, y sobre ella las herramientas de una planchadora que había pasado la tarde respirando vapor caliente en un estrecho taller de San Pablo. Camila colocó con cuidado la plancha fría, ajustó un pequeño paño de algodón y sacó del bolsillo de su delantal, que llevaba debajo de su sencillo vestido, un frasquito de almidón diluido que había preparado antes de salir. Las miradas eran penetrantes. Algunos incluso apartaron la vista, como si fuera demasiado ofensivo ver tan de cerca el trabajo que mantenía a medio salón. Arturo permaneció a su lado, sin llamar la atención, simplemente asegurándose de que nadie intentara interrumpirla o ridiculizarla en medio del proceso. Camila respiró hondo, sintiendo el peso de la expectación entrar en sus pulmones como aire más denso de lo habitual. Y por primera vez en mucho tiempo no retrocedió. Extendió los brazos, ajustó el cuello de seda sobre la tela y comenzó a explicar con voz baja pero firme lo que iba a hacer. Era extraño. La misma explicación que ya había dado decenas de veces en el taller parecía adquirir allí un significado completamente distinto. Al comenzar la demostración, el silencio de la sala se contuvo a su alrededor. Camila humedeció ligeramente las yemas de los dedos con almidón diluido, extendiendo una fina capa sobre el encaje, y explicó que esto evitaba quemar la fibra, algo que, según ella, sucedía fácilmente cuando la plancha se calentaba demasiado. Luego, cubrió la pieza con la tela de algodón, alineó cuidadosamente cada borde y la planchó aún tibia, contando mentalmente los segundos de presión. El gesto parecía sencillo, pero había una precisión en el movimiento de su muñeca, un control adquirido con esfuerzo que cualquiera con un conocimiento básico de telas podía percibir de inmediato. Algunas señoras se inclinaron hacia adelante para observar con más detenimiento, sorprendidas por la delicadeza del proceso. Otras, incómodas, intentaron mantener una expresión neutral, como si admitir interés fuera admitir ignorancia. Arturo, sin embargo, observaba con una concentración casi emocional, como si estuviera viendo por primera vez la verdadera dimensión de su trabajo. Y cuanto más veía, más se daba cuenta de la enorme injusticia de tratar ese trabajo como algo inferior. Camila terminó la primera parte de la demostración con pulso firme, pero con el corazón acelerado, consciente de que por primera vez en su vida su habilidad era observada sin desdén. Y el silencio que siguió ya no era el de antes. Ahora había respeto, sorpresa
incluso cierto desconcierto colectivo ante una competencia que nadie esperaba presenciar. El proveedor de ropa, al darse cuenta de que la demostración estaba impresionando a más gente de la que hubiera deseado, fue un paso más allá e intentó desacreditar lo que veía. Comentó en voz alta que cualquier aprendiz podía hacer eso, que no tenía nada de innovador y que el casino no debía dejarse engañar por trucos de taller. Su tono estaba calculado para provocar risas, pero nadie rió, y eso pareció irritarlo aún más. Camila sintió que se le calentaban las mejillas, pero no respondió. Simplemente levantó el cuello recién almidonado y lo giró ligeramente a la luz de las lámparas de gas, revelando que la fibra estaba intacta, sin el brillo quemado típico de cuando se usaba la plancha con descuido. El simple gesto hizo que el proveedor entrecerrara los ojos, dándose cuenta de que la prenda misma lo contradecía. Intentó argumentar sobre la humedad excesiva, pero Arturo lo interrumpió con una calma que transmitía una seriedad inesperada. Dijo que, si fuera necesario, podía llamar a expertos de la Escuela de Artes y Oficios para que evaluaran técnicamente el método y que él mismo pagaría el análisis. La seguridad en su voz hizo que el proveedor retrocediera un paso, como quien se da cuenta de que el terreno ya no es tan estable como había imaginado. Camila continuó la demostración, ahora un poco más consciente del impacto que estaba teniendo. Tomó otra pieza, repitiendo el proceso, con un cuidado que demostraba que aquello no era exhibicionismo, era rutina, era oficio. Mientras trabajaba, Arturo observó que muchos en la sala comenzaban a reconsiderar en silencio su opinión sobre ella. No era solo técnica, era auténtica maestría. Y presenciarlo en vivo contradecía años de discursos que menospreciaban el valor del trabajo manual. La supervisora, sintiendo que su postura se desmoronaba, intentó comentar que aquello no garantizaba la higiene, pero Arturo respondió antes de que pudiera terminar la frase. Dijo que la carta sí mencionaba la aprobación del método para su aplicación en la ropa de cama del hospital, lo que implicaba una inspección y validación previas. Este detalle hizo que algunos en la sala abrieran los ojos con asombro. Una cosa era criticar a un planchador, criticar una aprobación oficial de la Real Sociedad era otra muy distinta. Camila notó este cambio en la expresión colectiva y, por extraño que le resultara admitirlo, le infundió una fuerza que no provenía solo de Arturo, sino de su interior. Por primera vez en su vida experimentaba algo que siempre había sabido, pero que nunca había podido mostrar públicamente. Cuando terminó la demostración, Camila se apartó un instante de la mesa, no por inseguridad, sino porque necesitaba respirar. Su pecho subía y bajaba aceleradamente, como si su cuerpo intentara seguir el ritmo de su mente, que aún no había asimilado del todo lo que sucedía. La gente a su alrededor seguía observando el collar terminado. Algunos acercaban sus rostros para verlo de cerca, otros lo tocaban con la punta de los dedos, con cuidado, casi con respeto. Era como si, por unos minutos, todos hubieran olvidado quién era ella socialmente y solo pudieran ver de lo que eran capaces sus manos. Arturo, a su lado, mantenía una postura firme, pero en su interior sentía algo agitarse, una mezcla de indignación por tantos años de silencio y una extraña esperanza de que aquella noche pudiera cambiar más de lo que parecía. El proveedor, al darse cuenta de que había perdido terreno, se alejó murmurando algo inaudible, como intentando salvar su orgullo. Camila notó que el supervisor también se había encogido de hombros y se había retirado, algo que nunca antes había visto. Y fue en ese momento cuando Camila comprendió que su vida acababa de cruzar una línea invisible, una que no permitía regresar al lugar donde había estado antes. El administrador, visiblemente presionado, carraspeó y dijo que Casino consideraría
seriamente la posibilidad de una presentación formal del método ante la Junta. Era un intento desesperado por recuperar el control, pero Arturo no permitió que la conversación se convirtiera en un trámite burocrático. Dio un paso al frente, agradeció públicamente a Camila por la demostración y afirmó que sería coherente y respetuoso programar una sesión oficial allí mismo para formalizar el reconocimiento. Alguien al fondo tosió, molesto por la palabra respetuoso, como si contuviera una acusación velada. Arturo continuó, explicando que la carta mencionaba el interés del hospital provincial y que Casino, como institución prestigiosa, debería enorgullecerse de apoyar un método que beneficiaría directamente al bien público. Mencionar el hospital tocó un tema delicado para él, el recuerdo de su esposa pasando noches en el frío intentando improvisar sábanas para los pacientes. Camila notó este cambio de tono. No sabía exactamente qué significaba, pero intuyó que era algo personal. Y por primera vez en toda la noche, sintió la necesidad de decir algo, aunque su voz aún era débil. Miró a Arturo, a la habitación que la rodeaba, al collar que acababa de crear, y comprendió. Aquella noche no se trataba solo de técnica, se trataba de existir, por fin, en presencia de personas que siempre la habían tratado como si fuera invisible. Camila intentó hablar, pero su voz se quebró, así que respiró hondo y lo intentó de nuevo, esta vez con más convicción. Les agradeció la oportunidad, eligiendo cada palabra con cuidado, porque sabía que cualquier desliz podría usarse en su contra. Dijo que el método no había nacido de la suerte ni de la improvisación, sino de años de observar cómo reaccionaba la seda al calor, cómo se comportaban las fibras con la humedad, cómo el peso de la plancha alteraba el resultado. Era la primera vez que explicaba esto a personas que jamás habían empuñado una plancha, y le resultaba extraño darse cuenta de que ahora todos la escuchaban como si su opinión tuviera verdadero valor. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez no por la sorpresa, sino porque la cruda honestidad de sus palabras tenía su propio poder. Arturo la observó hablar y sintió una opresión en el pecho. Era como oír a su esposa explicar, años atrás, por qué quería estandarizar la ropa de hospital para prevenir infecciones. Y por un breve instante sintió una especie de continuidad, como si aquella vieja lucha hubiera encontrado una nueva voz, inesperada pero necesaria. Camila concluyó diciendo que solo quería trabajar con dignidad, sin ser ridiculizada por algo que hacía con tanto esmero, y esa frase simple y directa impactó la sala como un torbellino, una frialdad que revelaba la incomodidad que siempre había estado oculta allí. La responsable, al darse cuenta de que perdía todo apoyo, dio un paso vacilante, como buscando un último recurso para recuperar el control. Intentó insinuar que la carta podría haberse enviado por error, que tal vez existía otra Camila o que el mensajero se había confundido, pero el comentario sonó tan forzado que incluso algunos de sus aliados desviaron la mirada. Fue entonces cuando el mensajero del ferrocarril, que permanecía cerca de la puerta, levantó la mano y dijo, con una claridad incómoda, que había comprobado el registro 3 veces antes de entregar el sobre. Explicó el itinerario completo del sello rojo, mencionando fechas, horas y firmas, tal como lo exigía el protocolo de la sociedad. La precisión del relato desbarató definitivamente cualquier intento de deslegitimar el documento. Camila sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi tuvo que apoyar la mano en la mesa para no perder el equilibrio. Arturo, al ver esto, dio un paso más cerca, no para abrazarla, sino para asegurarse de que supiera que no estaba sola en ese momento. Y por primera vez esa noche, el silencio en la habitación no estaba dirigido a ella. Era un silencio de respeto, o al menos un silencio de inevitable reconocimiento.
La situación se mantuvo en un incómodo punto muerto durante unos segundos, como si todos intentaran comprender qué significaba ver a una mujer trabajadora común recibir tal reconocimiento en el lugar más exclusivo de la ciudad. La supervisora, derrotada, intentó mantenerse erguida, pero sus ojos delataban la profunda incomodidad de quien se da cuenta de que ha perdido el control ante tantos testigos. El proveedor intentó disimular su disgusto, ajustándose los puños de la camisa, fingiendo no prestar atención a sus movimientos, pero Arturo notó su mirada calculadora, como la de quien ya planea una futura represalia. El gerente del casino se frotó la frente, visiblemente irritado, porque comprendió que la noche se había desviado del formato que con orgullo había mantenido durante años. Y justo en el centro de este silencioso caos, Camila sostenía el cuaderno cerrado de fórmulas, el mismo de la tapa gastada y las esquinas dobladas, como si fuera una extensión de sí misma. Lo había tomado con la excusa de anotar pedidos, pero en realidad lo llevaba porque era su única prueba tangible de todo lo que había aprendido por su cuenta. Mientras sostenía el cuaderno, notó que sus dedos ya no temblaban tanto, y esto la sorprendió. Era como si, después de tantos años de retraimiento, algo en su interior por fin hubiera encontrado espacio para respirar. Arturo notó el movimiento cuando ella se aferró al cuaderno y, impulsivamente, le pidió que mostrara la contraportada numerada. Ella dudó un instante, no por miedo, sino por pudor. Era algo íntimo. Allí estaba escrita toda su vida. Pero cuando abrió la contraportada y mostró el número escrito con tinta, el mismo que aparecía en la carta, un murmullo recorrió la sala. Era la prueba definitiva de que ella era la autora del método, y no solo alguien que repetía lo que había oído. Algunas señoras fruncieron el ceño, como si la mera idea de que una planificadora hubiera inventado algo técnico contradijera todo lo que creían sobre la posición social, pero otras, sobre todo las más jóvenes, observaron el cuaderno con genuina curiosidad, casi con admiración. Arturo sintió que el corazón le latía con más fuerza, no por orgullo, sino porque veía a Camila, por fin, ocupando un lugar que siempre le había sido negado. Y en ese momento comprendió que si no alzaba la voz con más firmeza, todo aquello podría quedar sepultado por el silencio habitual que convertía las injusticias en rutina. Así que respiró hondo, se acomodó la chaqueta y se preparó para dar el paso que sabía que sería costoso, pero que era necesario dar. Arturo dio un paso más allá, esta vez no solo para apoyar a Camila, sino para confrontar directamente al sistema que durante años él mismo había alimentado simplemente por no contradecir a nadie. Pidió a todos que prestaran atención y aunque empleó un tono moderado, su voz resonó en la sala de tal manera que muchos se enderezaron. Dijo que, ante una innovación que beneficiaría a toda la ciudad, el casino tenía la responsabilidad moral de reconocerla oficialmente. La palabra moral incomodó a algunos hombres, quienes intercambiaron miradas rápidas, como si fueran acusados indirectamente. Pero Arturo continuó, impasible, explicando que él mismo llevaría el asunto ante la junta del casino si fuera necesario, y que no permitiría que el mérito se viera sofocado por los prejuicios. El administrador intentó interrumpir, diciendo que tales decisiones requerían tiempo, debates, protocolos, pero Arturo no dejó lugar a esa vieja estrategia de aplazamiento. Declaró ante todos que ofrecería su presupuesto anual para el concierto de la temporada para financiar una sesión de demostración pública del método y que estaba dispuesto a retirar su patrocinio si el casino se negaba. La sala reaccionó con un murmullo de sorpresa, casi de alarma. Nadie esperaba que Arturo, siempre tan discreto, tan calculador, pusiera en juego su influencia de esa manera.
y esa descarada audacia dejó claro a todos que aquella noche no se olvidaría fácilmente. Camila, al oír esto, sintió una mezcla de asombro e inquietud, no porque dudara de su sinceridad, sino porque comprendía perfectamente que para hombres como Arturo, todo tenía un alto precio social. Lo miró de reojo, no con admiración ciega, sino con un silencioso reconocimiento del riesgo que corría. Era la primera vez que alguien de la alta sociedad ponía en peligro su propio nombre, su propio cargo y su cómoda posición para protegerla de un ataque colectivo. Y este tipo de gesto no era ni común, ni sencillo, ni gratuito. Algunos empezaron a murmurar, calculando el peso de la amenaza de Arturo. Retirar el patrocinio no solo significaba una pérdida económica, sino también una pérdida de prestigio para el casino. La supervisora palideció, dándose cuenta de que su humillación pública ahora podía tener consecuencias reales para ella. El proveedor respiró hondo, frustrado, porque cualquier intento de desacreditar a Camila en ese momento podía interpretarse como una afrenta directa al director del tranvías, y el ambiente, antes lleno de risas despreocupadas, ahora estaba cargado de tensión, como si todos sintieran que se enfrentaban a una decisión que marcaría el futuro de esa institución y tal vez incluso de la ciudad. Camila no dijo nada, pero sintió, con una claridad que le dolía en el pecho, que era la primera vez que el mundo no solo la agobiaba. De alguna manera, la observaba. El administrador, consciente de que la situación se le había ido completamente de las manos, pidió a todos que esperaran mientras intentaba ordenar sus ideas. Era evidente que ya no tenía ninguna base sólida. Cualquier decisión precipitada podría enfrentarlo a Arturo, a la carta oficial o a la opinión pública que ya comenzaba a formarse allí. Se aclaró la garganta e intentó adoptar un tono conciliador, sugiriendo que tal vez sería prudente convocar una reunión extraordinaria del casino para tratar el asunto. La propuesta sonó más a rendición que a liderazgo. Algunos asintieron rápidamente, deseosos de posponer la responsabilidad. Otros fruncieron el ceño, comprendiendo que esto significaba que el tema había cobrado verdadera importancia. Camila escuchaba con el corazón acelerado, no porque desconfiara de Arturo, sino porque sabía que, en lugares como ese, todo podía cambiar de la noche a la mañana si alguien con poder decidía dar un giro inesperado a la situación. La supervisora dio un paso atrás, consciente de que aquella asamblea podría sellar su destino, y no precisamente para bien. Mientras todos discutían las posibilidades, Arturo observó la sala con una extraña calma, como si supiera que el momento decisivo se acercaba y no había vuelta atrás. Respiró hondo, ordenó sus ideas y asintió, diciendo que sí, una asamblea extraordinaria era lo correcto, pero que sucedería allí mismo, esa misma noche. La frase impactó como un rayo. Los ojos del administrador se abrieron de par en par. Algunas señoras se llevaron las manos al pecho, e incluso el músico que afinaba discretamente su violín se quedó paralizado. Arturo explicó que no había razón para posponerlo. Todos los involucrados estaban presentes, la carta estaba en sus manos, la del autor también. Y el casino jamás debía permitir que un asunto importante se viera corroído por la malicia o el olvido. El administrador intentó protestar, argumentando que las asambleas requerían procedimientos, pero Arturo replicó que los estatutos permitían sesiones de emergencia en situaciones de interés público. La palabra estatutos acalló cualquier oposición. Nadie allí se atrevió a cuestionar una interpretación legal frente a un ingeniero y miembro de la Junta respetado. Camila sintió un ligero mareo, como si su cuerpo intentara seguir el ritmo de la velocidad a la que su vida cambiaba ante sus ojos. Y cuando Arturo pidió a todos que se calmaran para comenzar la asamblea, se dio cuenta de algo simple, pero devastador.
Incluso si todo salía mal después, nadie podría borrar lo que ya había sucedido esa noche. Por primera vez, no solo la veían, sino que la tenían en cuenta. Cuando todos se acomodaron, la sala quedó sumida en un silencio tan denso que parecía casi físico, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, obligando a cada persona a reconocer que estaban a punto de presenciar algo que se desviaba por completo del ritual social habitual. El administrador dio inicio a la asamblea con voz ligeramente temblorosa, leyendo un protocolo al que nadie prestó atención, pues todos esperaban la parte importante, el análisis de la carta de Camila. Arturo tomó la palabra inmediatamente después, y su porte dejó claro que no estaba allí simplemente como miembro de la Junta, sino como alguien con una convicción inquebrantable. Explicó objetivamente que la Real Sociedad de Fomento Industrial había reconocido oficialmente el método de planchado de encaje de Camila y que la validez técnica de dicho proceso podría aportar beneficios concretos al casino, al comercio local y al hospital provincial. Cada frase fue pronunciada con precisión, como si estuviera construyendo un muro contra cualquier intento futuro de manipulación. Camila lo observaba, tratando de comprender cómo aquel hombre tan reservado, tan discreto, podía hablar con tanta claridad. Era como si esta causa hubiera despertado en él algo que había permanecido latente durante años. Y, aun sin conocer la historia completa, ella presentía que tenía que ver con alguien a quien había amado y perdido, alguien que también luchó desde la periferia por mejorar el mundo. Al fondo de la sala, algunos murmuraban, intentando desacreditar el reconocimiento, pero las palabras se apagaron cuando Arturo presentó otro argumento sólido. Llegó entonces el momento más tenso. El proveedor, aún intentando recuperar su ventaja, se levantó con su propio sobre en la mano, afirmando que también poseía una evaluación técnica capaz de demostrar graves y fallos en el método de Camila. Su tono era calculado para generar impacto y algunos rostros reaccionaron con expectación, como si estuvieran a punto de presenciar un giro inesperado. Pero Arturo simplemente se cruzó de brazos, observando con calma, como alguien que ya conocía este tipo de artimañas. El proveedor abrió el sobre de forma exagerada, mostrando una hoja con informes mal redactados, firmas sospechosas y un argumento superficial. Afirmaba que el método dejaba residuos invisibles en 1900. La seda. Arturo pidió ver el documento, lo analizó rápidamente y lo devolvió con una expresión que mezclaba un desprecio contenido con una absoluta certeza. Dijo, delante de todos, que carecía de toda validez, porque las firmas pertenecían a tintoreros que tenían un interés directo en desacreditar cualquier innovación que pudiera perjudicar sus servicios. Y antes de que el proveedor pudiera reaccionar, Arturo solicitó formalmente que se llamara a expertos de la Escuela de Artes y Oficios. 3 hombres se pusieron de pie entre el público. Nadie esperaba verlos allí esa noche, y fue en ese momento cuando la sala comprendió que el intento de sabotaje acababa de ser frustrado en público. Los 3 expertos de la Escuela de Artes y Oficios se acercaron al frente con la serenidad de quienes no tenían que demostrar nada a nadie. Su sola presencia ya desmontaba cualquier argumento del proveedor. Saludaron a Arturo con un discreto asentimiento y pidieron examinar tanto la pieza confeccionada por Camila como el informe presentado por el proveedor. Toda la sala se inclinó ligeramente hacia adelante, como si todos estuvieran sujetos a la misma presión invisible. Los expertos analizaron el cuello almidonado a la luz de las lámparas de araña, tocaron delicadamente la fibra, doblaron y desdoblaron el encaje con movimientos expertos. Uno de ellos comentó, en voz lo suficientemente alta para que toda la sala lo oyera, que la integridad de la seda
Era perfecta, sin quemaduras, sin rigidez, excesiva, sin cambios en el brillo. El segundo evaluó la humedad residual y confirmó que se encontraba exactamente dentro del porcentaje recomendado para prendas delicadas, mencionando un dato técnico que pocos comprendían, pero que todos reconocían como definitivo. El tercero examinó el informe contrario, frunció el ceño y señaló graves errores de medición, así como un claro conflicto de intereses. La tensión en el rostro de la proveedora era tan evidente que incluso quienes no simpatizaban con Camila lo notaron, y cuando la experta concluyó afirmando que su método conservaba un 18% más de fibra natural que el almidonado común, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Eran datos irrefutables, eran ciencia, y la ciencia no se deja influir por prejuicios. Arturo aprovechó el momento, casi como si viera una puerta abrirse sola, y le pidió a Camila que repitiera parte del proceso allí mismo, para que los expertos pudieran confirmarlo visualmente. Ella respiró hondo, ajustó de nuevo el baño de algodón y con movimientos tranquilos y concentrados realizó cada paso ante decenas de ojos atentos. Los expertos observaban, intercambiando miradas firmes, como si presenciaran algo realmente significativo. Cuando terminó, uno de ellos pidió ver el cuaderno y Camila se lo entregó con cierta aprensión, pero sin debilidad. Hojearon cada página, analizando fórmulas, notas, ajustes, correcciones, y comentaron que no se trataba de un cuaderno cualquiera. Era un registro meticuloso, casi científico, de alguien con un razonamiento técnico agudo y una habilidad práctica poco común en los pequeños talleres. La sala, que antes se había burlado de ella, enmudeció ante esta comprensión, y fue en ese momento cuando Arturo percibió algo simple, pero poderoso. Allí, en ese círculo de luz, nadie podía fingir que Camila no tenía valor. Lo que sabía hacer, lo que había creado, lo que había estudiado por su cuenta, ahora quedaba demostrado ante todos, sin dejar lugar a dudas. Cuando los expertos le devolvieron el cuaderno a Camila, la sala pareció prestar atención incluso a su respiración. Era extraño darse cuenta de esto. Horas antes, nadie se habría detenido a mirar a una planchadora. Ahora sostenía el cuaderno como si fuera un documento de identidad recién descubierto, algo que finalmente revelaba al mundo quién era en realidad. El gerente respiró hondo antes de hablar y su voz sonó con una preocupación casi forzada, anunciando que, dadas las pruebas, el casino sometería a votación inmediata el reconocimiento oficial del método. La frase resonó con fuerza, como si estuviera escrita en piedra. El proveedor intentó protestar, pero Arturo solo lo miró fijamente durante medio segundo y la protesta murió antes de nacer. Las señoras cuchicheaban entre sí, algunas indignadas por la osadía de una trabajadora que recibía tanta atención, otras genuinamente impresionadas por lo que habían visto. Camila permaneció inmóvil, como si su cuerpo intentara memorizar ese momento para no olvidarlo jamás. Y Arturo notó algo en su mirada que nunca antes había visto. No era miedo ni gratitud exagerada, sino reconocimiento mutuo, casi un respeto silencioso. La votación comenzó con cierto caos, como siempre ocurría en las reuniones improvisadas, pero pronto se organizó. Se alzaron manos, otros, que antes habían levantado con vacilación, se unieron a la votación al darse cuenta de que ir contra la corriente perjudicaría su reputación. El administrador anotó apresuradamente los votos, y con cada número anunciado, la atmósfera pareció cambiar de tonalidad. Cuando finalmente declaró que la aprobación había sido unánime, un suspiro colectivo recorrió la sala. No un suspiro de celebración, sino de asombro.
Era imposible negar lo que había sucedido. Una mujer invisible desde la infancia acababa de obligar a toda la élite a reconocerla en público. Camila sintió que sus piernas se volvían demasiado ligeras, como si fueran a desaparecer bajo su peso, pero mantuvo el cuerpo firme. Arturo, a su lado, cerró los ojos un instante, quizás de alivio, quizás por un recuerdo, y cuando los abrió, parecía más humano que nunca aquella noche. El administrador anunció entonces la última formalidad, la firma del acuerdo preliminar allí mismo, delante de todos. Y esa frase transformó por completo el ambiente, porque una firma era papel, era un sello, era un compromiso, y un compromiso era algo que ya no se podía borrar. Cuando el administrador colocó el libro de actas sobre la mesa improvisada, la sala quedó tan silenciosa que incluso el clic de la pluma sobre el papel parecía ensordecedor. Aquello ya no era un momento simbólico, sino oficial. Camila se acercó lentamente, como si temiera que cualquier paso en falso rompiera el inesperado hechizo de aquella noche. Pero al tomar la pluma, notó que su mano no temblaba tanto como había imaginado. Por un instante, contempló su nombre escrito en la primera línea, Camila Esquivel, y sintió una especie de cálido escalofrío recorrerle el pecho, como si por fin viera una versión de sí misma que siempre había existido, pero a la que nunca se le había permitido manifestarse. Firmó, así, sin más. Pero aquel gesto cargaba con décadas de humillaciones silenciosas, puertas cerradas, risas ahogadas y miradas de superioridad. Cuando la pluma tocó el papel y trazó las letras de su apellido, algo en su interior pareció alinearse, como si una parte dormida de su historia hubiera despertado a la fuerza. Y en ese instante lo comprendió. No se trataba solo de firmar un contrato, fue la firma de su propia dignidad. Arturo firmó inmediatamente después, pero le temblaba la mano, y no por inseguridad. Le temblaba la memoria, le temblaba el recuerdo de su esposa, explicándole por qué era importante que los pacientes pobres tuvieran sábanas bien cuidadas. La frustración que sentía por no haber defendido nunca sus ideas públicamente como debía. Al firmar junto al nombre de Camila, sintió como si, de alguna manera, continuara un fragmento interrumpido de la vida que había perdido. No era consuelo, no era una reparación completa, pero era algo real. Y le afectó de una forma que no había previsto. Cuando le devolvió la pluma al administrador, notó que varias personas lo observaban, intentando comprender por qué estaba tan involucrado en esta causa. Pero no apartó la mirada. Por primera vez en años, no le importaba que lo vieran. El administrador cerró el libro con un sonido seco, y la repentina reverencia de la sala ante el gesto dejó claro que ese momento acababa de entrar en la historia del casino, no por su grandeza, sino porque había roto una vieja costumbre. Y algo que rompe con una costumbre nunca pasa desapercibido. Cuando retiraron el libro de actas de la mesa, la sala volvió a moverse, pero de una forma distinta, casi con cautela. La gente se acercaba despacio, observando a Camila como si intentaran descifrar quién era esa mujer, la mujer a la que, horas antes, muchos ni siquiera habrían dejado entrar por la puerta principal. Algunas señoras, avergonzadas, murmuraban tímidos cumplidos. Otras, incapaces de asimilar su propia percepción, simplemente apartaban la mirada y se afanaban en ajustarse los guantes que no estaban torcidos. El proveedor desapareció sin hacer ruido, abrumado por su propio fracaso, y la supervisora se encogió cerca de la entrada lateral, retorciéndose las manos, como si se diera cuenta de que su puesto, antes tan sólido, ahora pendía de un hilo. Camila lo observaba todo con una extraña calma. No la calma de quien está acostumbrada a ella, sino la de quien por fin comprende que ya no necesita empequeñecerse para existir. El cuaderno se sentía firme en su mano, y la sensación de peso, un peso agradable, simplemente peso, parecía por fin
tener sentido en su cuerpo. Arturo, de pie junto a ella, notó que era diferente, no más grande, no transformada en otra persona, sino completa, completa por primera vez. Sintió una oleada de orgullo inexplicable, un orgullo silencioso, casi íntimo, como si hubiera presenciado el florecimiento de algo que el mundo había intentado aplastar durante décadas. El administrador, intentando recuperar cierta formalidad, anunció que el casino emitiría un comunicado oficial a la mañana siguiente, reconociendo a Camila como directora técnica del futuro Taller Escuela de Planchado Fino. La frase provocó un murmullo, no de oposición, sino de sorpresa. Nadie esperaba que el título llegara tan pronto ni con tanta fuerza. Camila parpadeó un par de veces, como intentando comprender si había oído bien. Directora. Era una palabra que nunca antes había estado asociada a su nombre. Apretó el cuaderno contra su pecho, sosteniendo el peso como quien sostiene un objeto frágil, e inhaló lentamente, sintiendo el aire entrar por primera vez sin esfuerzo. En ese momento, Arturo se dio cuenta de que estaba reprimiendo sus emociones, intentando evitar un grito que no quería convertir en un espectáculo. No dijo nada, simplemente permaneció allí, presente, como quien sabe que el silencio adecuado vale más que cualquier palabra. Y entonces toda la sala, casi sin darse cuenta, le cedió el paso, no por lástima, sino por respeto. Un respeto que horas antes nadie imaginaba que tendría que aprender tan rápidamente. Camila caminó hacia la puerta principal, sintiendo cada paso como si el suelo adquiriera una firmeza distinta. El vestíbulo, que antes le había parecido enorme e imponente, ahora se presentaba simplemente como un espacio demasiado luminoso, lleno de gente que no sabía a dónde dirigir sus miradas. Algunos apartaban la vista, otros la seguían con genuina curiosidad, pero nadie se atrevía a repetir lo que habían hecho al entrar: reírse, burlarse, menospreciarla. Era como si la humillación inicial se hubiera convertido en un recuerdo lejano, no porque fuera insignificante, sino porque algo mayor la había eclipsado. Camila se aferró al dobladillo de su vestido para no pisarlo, respirando un aire que dentro se sentía más frío que fuera. Y por primera vez se dio cuenta de que no tenía miedo de cruzar esa puerta. Al contrario, sentía una cierta urgencia por sentir la brisa de la calle, el olor a carbón quemado de los talleres, el murmullo de la ciudad que siempre había sido su verdadero hogar. Cuando por fin llegó a la salida, la tenue luz de las farolas le iluminó el rostro y parpadeó, intentando ordenar sus sentimientos. No era pura alegría, no era alivio. En total, era algo más profundo, casi un reconocimiento silencioso de que su vida había cambiado de rumbo. Arturo la siguió unos instantes después, pero no demasiado rápido, para no parecer que quería acompañarla o armar un escándalo que pudiera avergonzarla. Solo quería asegurarse de que estuviera bien después de una noche tan intensa. Afuera, la fresca brisa primaveral le rozó el rostro, trayéndole recuerdos de su esposa caminando por el mismo barrio años atrás, hablando de telas limpias, de la dignidad en los detalles, de cómo las pequeñas cosas cambiaban mundos enteros. Se acercó a Camila despacio, manteniendo la distancia respetuosa que ella siempre merecía, y le preguntó en voz baja, de una forma casi demasiado humana para el hombre que solía ser, si quería que la acompañara hasta el final de la calle. Camila lo miró un segundo, no buscando protección, sino la confirmación de que todo aquello había sucedido de verdad. Y en esa mirada fugaz, tan fugaz, había algo que no era romance, ni una promesa, ni una deuda. Era simplemente comprensión entre dos personas que esa noche se habían enfrentado juntas a un mundo que siempre había intentado engullirlas a ambas, cada una a su manera.
Ella sonrió levemente, una sonrisa cansada pero sincera, y dijo que podía caminar sola, pero que estaba agradecida. Y era la primera vez que Arturo oía la palabra agradecida sonar como una igual, no como alguien que se disculpaba por existir. Camila caminaba por la acera adoquinada y desgastada, sintiendo vibrar todo su cuerpo como si aún estuviera dentro del salón. La ciudad, a esa hora, tenía un silencio distinto. No el pesado silencio del casino, sino el vibrante silencio de las calles después del trabajo, cuando los talleres ya habían apagado la mitad de las planchas y las ventanas aún dejaban escapar un vaho persistente. Pasó junto a una de ellas y por un instante vio su propio reflejo distorsionado en el cristal empañado. No era la misma versión de sí misma que había entrado al casino horas antes, sosteniendo el fajo de cuellos como si llevara consigo el último vestigio de su propia valía. Ahora veía a alguien que existía de verdad. No porque otros lo dijeran, no porque toda la élite se viera obligada a aplaudir, sino porque por primera vez había visto reflejada su propia valía. El cuaderno estaba pegado a su pecho, calentando la piel bajo el vestido, y supo que ese simple objeto, manchado y escrito a mano, había sido la llave que abrió una puerta que nunca debió haber estado cerrada. Su abuela estaría despierta esperándola, y Camila sintió un nudo en la garganta al imaginar su expresión al enterarse de todo. Pero, sobre todo, había una nueva certeza. A partir de entonces, nadie podría arrebatarle el derecho a ocupar el espacio que su obra merecía. Arturo se quedó en la esquina, observando cómo su figura se desvanecía en la distancia hasta convertirse en un simple contorno contra la tenue luz de las farolas. No intentó llamarla, no intentó prolongar nada. Simplemente se quedó allí, respirando lentamente, como quien por fin comprende que algunas cosas no necesitan grandes gestos para ser ciertas. El viento le trajo el tenue olor a carbón quemado, mezclado con aquel cálido aroma a chicle que había reconocido en el encaje momentos antes. Y en ese instante, por alguna razón que no podía explicar, sintió que la ciudad entera había cambiado 1 milímetro, solo uno, pero a veces eso es lo que separa el antes del después. Regresó al casino un momento para recuperar su sombrero olvidado y al pasar de nuevo por el salón vacío vio las sillas desalineadas, la mesa aún marcada por el hierro frío, la luz de las arañas parpadeando. Todo parecía igual, pero no lo era. Porque sabía que esa noche el brillo de la ciudad no provenía del lujo, sino de la obra de una mujer a la que siempre habían intentado ocultar. Y, mientras regresaba a casa a paso lento, se dio cuenta de que esta historia no era solo la de ella, también lo había transformado a él en un lugar que no había visitado en años. No sabía qué le depararía el futuro. No se había imaginado escuelas, contratos, cambios en la ciudad. Pero sabía que aquella noche había dejado huellas imborrables. Ni en el casino, ni en Camila, ni en él. Al final, lo que cambió esa noche no fue el casino, sino la valentía de reconocer el valor de quienes siempre permanecieron fuera de sus puertas. Y la pregunta que queda es simple: ¿cuántas historias como la de Camila aún esperan ser contadas? Si este video te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y por supuesto, comenta abajo desde dónde lo estás viendo y qué parte de este giro te puso la piel de gallina. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras y revelaciones de esta historia.